Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Carliños, especialista hidráulico, dando seguimiento al curso de diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable. En esta ocasión les voy a presentar todo lo que conlleva realizar el estudio de población futura que nos va a servir a nosotros para proyectar la población de diseño de nuestro sistema de abastecimiento de agua potable. Veamos. El estudio de población es de los primeros estudios que tenemos que realizar para conocer cuál es la población futura que va a ser beneficiada con el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable. Para ello necesitamos conocer algunas consideraciones generales como son la población base, el periodo de diseño y la población futura. La población base es el número de habitantes registrados en el último censo poblacional. Y ojo con esto, porque en el caso de Nicaragua, nosotros tenemos pocos censos poblacionales, unos como del 72, del 95, del 2005 y actualmente se está desarrollando otro censo. Sin embargo, nosotros estamos actualmente, en el momento que estoy grabando este video, en el año 2024. Si nosotros fuésemos a hacer el diseño de un sistema de abastecimiento en este año, nosotros tendríamos que proyectar la población base al año 2024 y posteriormente hacer una proyección al periodo de diseño que nosotros vayamos a seleccionar. Entonces, mi población base no va a ser la del 2024, sino que va a ser la del último censo que yo tenga registrado. Por eso la importancia de que conozcamos ya claramente estas definiciones. No podemos nosotros hacer una proyección de una proyección. Eso es lo que quiero decirles. En la segunda parte tenemos el periodo de diseño, que es la cantidad de años en los que se proyecta la población futura a partir de una población base. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener que definir este periodo de diseño y vamos a ver nosotros en este video qué factores debo tener en cuenta para poder seleccionar este periodo de diseño. En el caso que el especialista tenga que hacerlo. Normalmente el periodo de diseño ya viene establecido en los términos de referencia de los proyectos. Y finalmente, el cálculo de la población futura, que mejor dicho, no es un cálculo, sino es una estimación. Es el número de habitantes para los cuales ha de diseñarse el sistema de suministro de agua de un sitio específico de acuerdo a un periodo de diseño. Entonces, vamos a iniciar nosotros a ver cada una de estas consideraciones, partiendo de la población base. Para poder saber cuál es la población base del sitio en donde yo voy a hacer el diseño de mi sistema de abastecimiento de agua potable, tengo que recurrir en primer lugar a las fuentes oficiales. En el caso de Nicaragua, las fuentes oficiales las encontramos en el INIDE, que en este momento no recuerdo el significado de las siglas, que por aquí está el enlace en donde ustedes van a poder encontrar toda la información relacionada a los censos, algunos otros estudios y proyecciones de cada año. Cuando ya hayan agotado esta fuente de información, tienen que buscar fuentes secundarias, como son las alcaldías municipales, que también se encargan de elaborar algunos censos, el Banco Central de Nicaragua, que también tiene información censal como del 2012 y también elabora algunas proyecciones, la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillado, ENACAL, que por algún estudio previo hayan elaborado algún censo o tengan algún dato de población o de conexiones domiciliares, nos puede servir esta información, y ONGs que operen en esa localidad. También ellos a veces cuentan con información. En los casos en donde no podamos nosotros encontrar información de estas fuentes, tenemos que generarlas. Y eso lo hacemos a través de censo poblacional o de algunos muestreos para verificar, en el caso del censo, la población total en el momento que se realice, y los muestreos para poder estimar o conocer el índice habitacional
de algunos barrios o algunos sectores. Luego, cuando ya tengamos nosotros esta población base, vamos a definir el periodo de diseño. Vamos a saber a cuántos años voy a diseñar mi sistema de abastecimiento a partir del año en el que nos encontramos. Bien. Para poder definir este periodo de diseño de las estructuras, es decir, de nuestro sistema, tenemos que tomar en cuenta estos 4 factores: la durabilidad o vida útil de las estructuras, la factibilidad de construcción y posibilidades de ampliación, las tendencias de crecimiento de la población y la posibilidad de financiamiento y tasas de interés. Como les decía anteriormente, este periodo de diseño normalmente ya viene establecido en los términos de referencia. Para el caso de Nicaragua, generalmente se diseñan sistemas de abastecimientos para 20 años. No he conocido un sistema que se diseñe para más, ni tampoco para menos. Pero aunque sean para 20 años, nosotros podríamos tener la posibilidad de hacer esto por etapas. Ahí vamos a ver cómo. Veamos en qué consiste esto de la durabilidad o vida útil de las estructuras. En la clase anterior vimos cada uno de los elementos que conforman los sistemas de abastecimiento, o al menos los típicos. Por aquí los tenemos enumerados cada uno de los elementos. En el caso que nos tocase proponer pozos perforados, en esta tabla se presenta el elemento y la vida útil. Para el caso de los pozos tenemos que la obra civil dura de 10 a 30 años y los equipos electromecánicos de 8 a 20. Las líneas de 30 a 40, las plantas potabilizadoras, las obras civiles de 40 y los equipos de 15 a 20, y así sucesivamente. Vamos a ver nosotros que cada uno de los elementos tiene un rango de vida útil. Esto nos puede permitir a nosotros más o menos definir un periodo de diseño acorde a la vida útil de las estructuras. No se nos va a ocurrir proponer periodos de diseño mucho mayores a la vida útil, debido a que los elementos ya no van a funcionar correctamente, salvo algunas excepciones en donde nosotros podríamos hacer construcciones por etapas o proponer elementos por etapas, como es el caso de los equipos electromecánicos. Luego veamos ahora qué es esto de factibilidad de construcción y posibilidades de ampliación, que es lo que estábamos hablando. Acá nosotros podemos definir en nuestro diseño qué elementos vamos a construir para todo el periodo de diseño y qué otros elementos podríamos nosotros diseñar por etapas. Por ejemplo, las obras de captación normalmente no podemos construirlas por etapas, sobre todo si estamos hablando de obras de captación de fuentes superficiales. En el caso de las fuentes subterráneas, nosotros podríamos proponer perforación de pozos por etapas, ¿verdad? Esa es una opción, pero generalmente las obras de captación no se modulan. Las líneas de conducción o impulsión tampoco se modulan. Y ahí es donde nosotros las obras de captación tampoco lo haríamos, a menos que tengamos varias fuentes, como les comentaba, si fuesen pozos. Pero si fuese una sola línea que viene de la obra de captación y va para la planta potabilizadora, no podríamos nosotros hacerlo por etapas. Nos vamos con el caudal de diseño directamente en el último año del periodo de diseño. En el caso de las estaciones de bombeo, sí podríamos nosotros hacerlas modulares o por etapas. En la misma obra de captación, si nosotros tenemos estaciones de bombeo, podríamos proponer para los primeros 10 años una cantidad de equipos y para el resto de años completar y reemplazar los anteriores. Lo mismo aplica para las estaciones de bombeo en pozos. Los tanques de almacenamiento también los podríamos hacer modulares o por etapa. Sobre todo si se tratan de tanques a la salida de la planta potabilizadora o de tanques en estaciones de rebombeo. Y finalmente, la red de distribución también podríamos hacerla por etapas en el caso de que tengamos áreas de crecimiento futura en donde no tengamos nosotros bien claro cuál va a ser la distribución de la población. Nosotros podríamos hacer por etapas la zona urbana o de población concentrada, y para los siguientes años podríamos dejar
designada la segunda etapa en áreas de crecimiento futuro. El tercer componente viene siendo tendencia de crecimiento de la población. Y acá me baso yo en alguna información del Banco Mundial. Todos estos son datos del Banco Mundial al año 2023, en donde podemos ver nosotros todo lo relacionado al crecimiento de la población. Si nos vamos a Nicaragua, nos aparece que la tasa de crecimiento de población al año 2023 es del 1.4%. Para los que no están muy claros de lo que es la tasa de crecimiento de la población, es el porcentaje en el que va creciendo la población de un país determinado, y en esa tasa no solamente incluye los nacimientos, sino también incluye las muertes, y creo que también incluye el fenómeno migratorio. Entonces pueden ver ustedes que a nivel mundial las mayores tasas de crecimiento se encuentran en los países de África, Canadá y Australia. En la región de las Américas encontramos tasas de crecimiento desde menores a 1.8, como es el caso de Chile, que es bien baja, 0.13, Uruguay 0.01, hasta valores negativos como, veamos, bueno, en Rusia tenemos menos 0.29 y en China menos 0.1, imagínense. Otro gráfico que quiero presentarles relacionado siempre al crecimiento de la población, tenemos a la población de Nicaragua, que es de donde yo soy. Siempre con datos del Banco Mundial podemos ver nosotros que para cada año desde 1960 hasta el 2023, este es el comportamiento de la población de Nicaragua. Ha ido en aumento y me van a disculpar, pero yo acá estoy viendo una línea. Es casi lineal el crecimiento de la población en Nicaragua. Ahora veamos cómo se comporta el crecimiento de la población en porcentajes anuales también en Nicaragua. Entonces, siempre desde 1961 hasta el 2023. Vean ustedes que ha sido un poco variable, con tendencia a ir disminuyendo. Y esto claramente definido por las políticas públicas de los países, en donde se sugiere siempre ir nivelando la tasa de crecimiento poblacional. Acá vemos un aumento a partir del 2004 y luego una leve caída, y se ha mantenido más o menos en 1.4% la tasa de crecimiento poblacional de Nicaragua. Esto con datos del Banco Mundial. Pero si comparamos la tasa de crecimiento de Nicaragua con la de otros países, vamos a ver nosotros que esta que estoy seleccionando ahorita es de países de ingreso mediano bajo, como por ejemplo países similares a los de Nicaragua, con economías similares a las de Nicaragua. Vemos que están en algunos momentos por encima de nosotros, pero luego en este año han disminuido un decimal. Nosotros estamos en 1.4 y en estos países está en 1.3. En los países de América Latina sí se ve una reducción constante, casi lineal, de la tasa de crecimiento poblacional. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué me sirve esto de las tasas de crecimiento de la población? Recuerden que nosotros el periodo de diseño lo vamos a proyectar a partir de las tasas de crecimiento poblacionales. Entonces, si yo tengo una tasa de crecimiento alta, lo más lógico es que yo proponga periodos de diseño cortos. Si yo tengo una tasa de crecimiento bien pequeña, entonces yo me puedo dar el lujo de proponer periodos de diseño un poco más extensos, porque la población no me va a crecer tanto. Por eso es importante conocer las tendencias del crecimiento de la población. Y finalmente, tal vez el factor decisivo para poder proponer los periodos de diseño de las estructuras es la posibilidad de financiamiento y tasas de interés.
Y entonces aquí vemos nosotros un cuadrito en donde se nos propone el tipo de estructuras, las características que tiene cada una de estas estructuras y los periodos de diseño que normalmente se aprueban para sus diseños. Y vemos nosotros que con tuberías que tengan diámetros mayores a 12 pulgadas, que vienen siendo 300 milímetros, es más costoso reemplazar tuberías pequeñas a largo plazo. Entonces, el periodo de diseño para este tipo de estructura es de 20 a 25 años. En el caso de los pozos, tanques, equipos de bombeo y plantas de potabilización, estas son fáciles de ampliar. Las tasas de interés son bajas, menores al 3% anual. Esto lo saqué de un manual mexicano. No sé si sea tan así realmente. Y bueno, las presas, los ductos grandes son difíciles y costosos de agrandar, por lo tanto los periodos de diseño tienen que ser también un poco grandes, entre 25 y 50 años. Entonces, con estos cuatro factores, ustedes tienen que definir cuál sería el periodo de diseño con el cual van a proponer sus sistemas. Y lo recomendable es que en la memoria de cálculo que ustedes hagan, tienen que ir justificando el periodo de diseño a partir de estos cuatro factores. Bien. Habiendo definido el periodo de diseño, lo que nos corresponde ahora es proyectar la población futura. Y les decía que esto es una estimación. A pesar de que nosotros vayamos a utilizar ecuaciones, esto será siempre una estimación porque en la realidad no sabemos cuánto va a crecer la población. Para ello hacemos uso de varios métodos. Los más populares están estos cinco: el método aritmético, el método geométrico y el método de tasa decreciente de crecimiento, junto con el logístico S y el de proporción y correlación. Aquí encuentran las ecuaciones básicas y la evaluación de las constantes. Para este video les voy a presentar rápidamente estos tres métodos: el aritmético, el geométrico y el de tasa decreciente de crecimiento, y van a ver ustedes en qué circunstancias son útiles para que puedan ustedes también seleccionar el método que mejor se adecua a la realidad de su población. Comenzamos con el método aritmético. Se recomienda el uso de este método en poblaciones estables, en crecimientos poblacionales y que sean áreas de extensión futura casi nulas, y a pequeñas comunidades, en especial en áreas rurales con crecimiento muy estabilizado. Esta es la ecuación que se utiliza para la proyección de la población, en donde PF es la población proyectada, PB viene siendo la población base o inicial, KA es la constante de crecimiento de población aritmética, TF y TB son las fechas correspondientes de las poblaciones. No se preocupen que vamos a ver un ejemplo de esto. El KA lo calculamos de esta manera: la población futura menos la población base entre el tiempo futuro y el tiempo menos el tiempo base. El método de proyección lineal, que este aritmético, es un método completamente teórico y rara vez se da el caso que una población presente este tipo de crecimiento. Ahí vamos a ver nosotros la gráfica que se genera de proyección de población y me van a decir si realmente es rara, a como lo dice la teoría. Tenemos aquí un ejemplo rápido, no voy a detenerme mucho. Si quieren revisar cada una de las ecuaciones, denle pausa al video y deténganse a ver cada uno de los cálculos. Les quiero mostrar primeramente la recolección de datos de los censos poblacionales 75, 85, 95, 2005. Tenemos la población del departamento, por si las moscas, y la población de la república. En este caso vamos a usar la del departamento, aunque en el caso que ustedes vayan a hacer el sistema de abastecimiento de una localidad pequeña, de un departamento o municipio, busquen la información del departamento, la información del municipio y si acaso la información de la localidad. Normalmente el diseño se hace para las poblaciones concentradas, entonces ustedes tienen que definir su área del proyecto. Y lo que yo les recomiendo es que lo hagan en la población concentrada, en el núcleo urbano, por decirlo así, ¿verdad? Luego que ya tengamos los datos de población, lo primero que vamos a hacer es el cálculo de la tasa aritmética con la ecuación que ya les había mostrado anteriormente, el KA, etcétera, y lo vamos a hacer para cada año.
tomando en cuenta del 75 al 85, luego del 85 al 95 y del 95 al 2005. Y aquí se nos van mostrando los KA y finalmente le sacamos el promedio. Posteriormente hacemos la proyección de la población con el KA promedio. Primero proyectamos al 2020 y tenemos la población base, que es 8.900, que es del último censo, y nos da una población de 10.805. Para el 2040, ¿verdad? Suponiendo que comenzaríamos en el 2020, sería 2024, 2044 en nuestro caso, ¿verdad? 8.900, nuevamente hacemos el cálculo y obtenemos una proyección de población de 13.345. Esta es la gráfica que normalmente me genera el método aritmético. Es una línea recta, bastante parecido al crecimiento de población de Nicaragua, ¿verdad? Posiblemente nosotros ya nos estemos estabilizando lo suficiente como para poder generar una línea más o menos recta de crecimiento de población, así que no estaría tan lejos que nosotros podamos aplicar este método aritmético. Seguimos ahora con el geométrico. Les dije que no me voy a detener mucho porque el tiempo es corto. Es más aplicable a ciudades que no han alcanzado su desarrollo. Aquí punto para el método geométrico porque en el caso de Nicaragua la mayoría de ciudades no han alcanzado su desarrollo. Todavía la capital, Managua, tiene mucha área de crecimiento en varios lados, menos en el lago, ¿no? Pero en varios, en el este, en el oeste y en el sur tiene bastante áreas de crecimiento, así que todavía puede crecer la ciudad de Managua. Y ni se diga las otras ciudades, ¿no? Que tienen todavía mucha área de crecimiento. Así que este es un punto a favor para este método en el caso de Nicaragua. Por eso es la de mayor uso en el país, el método geométrico. Y acá tenemos la ecuación, la constante de crecimiento, cómo la vamos a calcular. Y por acá encontramos una nota. En Nicaragua se aplican las siguientes consideraciones. Ojo con esto, ojo con esto. Si ustedes van a aplicar método geométrico, para el caso de Nicaragua se aplican estas consideraciones. Cuando nosotros vayamos a calcular la constante de crecimiento de población geométrica, si este valor en porcentaje nos da mayor del 4%, nosotros asumiremos como tasa constante de crecimiento 4%. Si me da 5, si me da 6, lo que sea, nosotros vamos a considerar 4%. Me estoy acordando que cuando estaba cargando esta información del Banco Mundial, también se puede encontrar para cada una de las ciudades de Nicaragua. Y para la costa atlántica, en el caso de Bilwi, la tasa de crecimiento actualmente para el 2022-23 era como del 10%. Imagínense ustedes que una tasa de crecimiento del 10% calculada, ustedes no van a hacer esa proyección, ustedes la van a hacer con 4% para el caso de Nicaragua. O en el caso de Managua y León, que normalmente la tasa de crecimiento está entre el 1 y el 0.5%, si nosotros al calcularlo nos da menos de 2.5, nosotros vamos a asumir 2.5. En el caso que nos dé entre 2.5 y 4, esa es la tasa de crecimiento que nosotros vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Acá tenemos el mismo ejemplo, solo que ahora aplicando las otras ecuaciones. Siempre hacemos el cálculo de la tasa de crecimiento para cada año, 75, 85, 85, 95, 95, 2005, y luego hacemos el promedio. Vean que en este caso dio 1,87, se toma 2.5 y con eso hacemos la proyección de la población para los años que nos corresponden. Y la gráfica que se genera con el método geométrico, véanlo, es una curva que va en crecimiento. Una curva que va en crecimiento. Que esta no es, digamos, la forma en la que se comporta la tasa de que se comporta el crecimiento de la población en Nicaragua. Pero digamos que es una curva más o menos lineal, digamos, ¿verdad? Les digo, este método geométrico es el que más se utiliza en mi país. Ustedes pongan en los comentarios cuál es el método que se utiliza en su país. Y si utilizan el geométrico, ¿tienen ustedes las mismas restricciones que tenemos nosotros? Comenten. Ups, me pasé. Finalmente, tenemos el método de tasa decreciente de crecimiento. Parece un trabalengua. Esta técnica supone que la ciudad tiene alguna población límite de saturación y que su tasa de crecimiento es una función de su déficit de población. Se ha podido comprobar que por regla general, cuanto mayor se hace una ciudad, menor será la tasa anual de crecimiento. Eso es lo que ha estado pasando, por ejemplo, con la capital de Nicaragua, Managua. Entonces, en este caso, la población sigue creciendo, pero
con una tasa decreciente. Espero que me sepan entender. Acá pueden ver ustedes las ecuaciones, son un poquito más complejas que las otras. Y acá una nota general. El crecimiento de una ciudad con un área limitada para su futura expansión puede estimarse mediante la técnica de crecimiento decreciente. Acá tenemos el mismo ejemplo y tenemos el cálculo que se hace. Calculamos primero el P de saturación, la población de saturación. Posteriormente hacemos el cálculo de K para cada periodo y luego la proyección de la población para cada año. Y esta es la gráfica. Vean ustedes, la población crece, pero con una curva decreciente. Tiende a hacer una recta horizontal. Cuando la población llega a un límite, ¿bien? De que ya no puede seguir creciendo más, ya esta gráfica tiende a ser una recta horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los 3 métodos que les quería mostrar a ustedes en este video. Por favor, indíquenme cuál es el método con el cual en sus países, en sus ciudades, hacen la proyección de población futura. Yo estaré contento de leer cada uno de sus comentarios. Agradeciéndoles siempre la asistencia. Si les ha gustado este video, denle like y compartan. Y si quieren ver más videos como este, suscríbanse a mi canal y así apoyan. Si tienen alguna consulta, contáctenme a través de mis redes sociales que están por acá y en mi página web carliñosnica.com. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.